Seguro que has oído hablar del Titanic, el barco insumergible que se hundió en su viaje inaugural, una historia de lujo, tragedia y heroísmo que ha fascinado al mundo durante más de un siglo. Pero, ¿y si te dijera que la historia que conoces no es toda la verdad? ¿Y si hubiera secretos ocultos bajo las heladas aguas del Atlántico Norte? ¿Secretos que cambian por completo nuestra percepción de esa fatídica noche? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la historia para desvelar qué pasó realmente con el Titanic. No solo repasaremos los hechos conocidos, sino que exploraremos las teorías, los misterios y las preguntas que aún hoy, más de 100 años después, siguen sin respuesta. Prepárate, porque este viaje va mucho más allá de la película. Empecemos por el principio. El RMS Titanic no era solo un barco, era una maravilla de la ingeniería, el orgullo de la naviera White Star Line junto a sus hermanos. El Olympic y el Britannic representaba la cúspide de lujo y la tecnología de la época. Se decía que era prácticamente insumergible gracias a sus 16 compartimentos estancos. Si 4 de ellos se inundaban, el barco seguiría a flote. Parecía una fortaleza flotante. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural hacia Nueva York a bordo, un microcosmos de la sociedad eduardiana. Desde multimillonarios como John Jacob Astor IV hasta inmigrantes pobres que buscaban una nueva vida en América. Todos compartían el sueño de cruzar el Atlántico en el barco más grandioso jamás construido. Durante los primeros días, el viaje fue idílico. La opulencia de la primera clase era deslumbrante, con su gran escalera, sus restaurantes de lujo, su piscina y su gimnasio. Pero mientras los pasajeros disfrutaban, en la sala de radio se acumulaban advertencias, mensajes de otros barcos informando de la presencia de icebergs en la ruta. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse. El capitán Edward Smith, un veterano con una carrera impecable a punto de retirarse, recibió varias de estas advertencias. ¿Por qué? Entonces, el Titanic mantuvo una velocidad tan alta, casi a su máximo, en una zona conocida por el peligro de hielo. Algunos dicen que buscaba batir un récord de velocidad para generar titulares. Otros sugieren que la presión de la compañía White Star Line para llegar a tiempo a Nueva York era inmensa. Lo cierto es que esa noche, la velocidad fue un factor fatal. La noche del 14 de abril era extrañamente tranquila. El mar estaba como un espejo, sin olas, y el cielo sin luna. Esto, que podría parecer ideal, fue en realidad un problema. Sin olas rompiendo contra la base del iceberg, era mucho más difícil de ver en la oscuridad. Además, los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, no tenían binoculares. Sí, has oído bien. Los binoculares que debían estar en el nido del cuervo estaban guardados bajo llave, y el oficial que tenía la llave había sido reasignado a último momento y se la había llevado por error. Fleet testificó más tarde que con binoculares habrían visto el iceberg a tiempo para evitarlo. Un error tan pequeño con consecuencias tan devastadoras. A las 11:40 de la noche, Fleet avistó la masa de hielo directamente enfrente y dio la alarma. Iceberg a la vista. En el puente, el primer oficial William Murdoch ordenó girar el timón a babor y poner las máquinas en reversa. Durante décadas, se pensó que esta fue la maniobra correcta. Sin embargo, análisis modernos sugieren que si hubieran chocado de frente, el daño se habría limitado a los primeros compartimentos y el Titanic. Aunque gravemente dañado, probablemente habría permanecido a flote el tiempo suficiente para que llegara ayuda. Al intentar esquivarlo, el iceberg rozó el costado de estribor, abriendo una serie de brechas a lo largo de casi 90 metros. No fue una gran rajadura como se ve en las películas, sino una serie de perforaciones y abolladuras que comprometieron 6 de los compartimentos estancos, 2 más de los que el barco podía soportar. El destino del Titanic estaba sellado. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que estaba a bordo, calculó rápidamente el tiempo que le quedaba al Titanic, aproximadamente 2 horas. A partir de ese momento, el caos y el heroísmo se desataron. Y aquí entramos en otro de los grandes secretos, los botes salvavidas. El Titanic llevaba solo 20 botes.
suficientes para unas 1.178 personas, poco más de la mitad de las 2.2 que iban a bordo. Legalmente, cumplía con la normativa de la época, que estaba obsoleta y se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Pero lo más trágico es que ni siquiera se llenaron a su máxima capacidad. El primer bote lanzado, con capacidad para 65 personas, se fue con solo 28. ¿Por qué? Pánico, mala organización y la incredulidad inicial de los pasajeros. Muchos no creían que el insumergible se estuviera hundiendo realmente. La regla de mujeres y niños primero se aplicó de manera muy diferente a cada lado del barco. En el lado de babor, el segundo oficial, Charles Lightoller, la interpretó de forma estricta a solo mujeres y niños. En el lado de estribor, el primer oficial Murdoch fue más pragmático, a mujeres y niños primero. Pero si no había más cerca, los hombres podían subir. Esta diferencia en el procedimiento costó vidas. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, la situación era desesperada. Los pasajeros de tercera clase, ubicados en la parte más baja y laberíntica del barco, tuvieron muchas más dificultades para llegar a la cubierta de botes. Puertas cerradas y la falta de orientación contribuyeron a que la tasa de mortalidad en tercera clase fuera mucho más alta. Y ahora hablemos de una de las teorías más polémicas, la teoría del cambio de barcos. Algunos investigadores como Hoving Gardner sostienen que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. Según esta teoría, el Olympic había sufrido graves daños en una colisión anterior y repararlo era demasiado costoso. Supuestamente, la White Star Line habría cambiado los barcos, enviando al dañado Olympic disfrazado de Titanic para hundirlo deliberadamente y cobrar el seguro. Es una teoría fascinante, pero la mayoría de los historiadores la descartan. Se han encontrado piezas del naufragio con el número de serie del Titanic, el 401, lo que parece desmentir esta idea. Aún así, nos hace pensar en hasta qué punto las corporaciones podían llegar por dinero. Otra controversia rodea a un barco cercano, el SS Californian. Estaba detenido por el hielo a solo unas pocas millas del Titanic. Su tripulación vio las bengalas de socorro que el Titanic lanzó, pero su capitán, Stanley Lord, las interpretó como señales de una fiesta o de comunicación entre barcos de la misma compañía. El operador de radio del Californian se había ido a dormir minutos antes de que el Titanic comenzara a enviar sus señales de SOS and Sea. El Californian hubiera respondido. Podría haber salvado a cientos, si no a todas las personas que estaban en el agua. La historia del Californian es una de las grandes tragedias dentro de la tragedia. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic, con la popa apuntando al cielo estrellado, se partió en dos y se hundió en el abismo. Más de 1.5 almas se perdieron en las aguas heladas. El barco más cercano que acudió al rescate, el Carpathia, tardó casi 4 horas en llegar. Cuando Luizu solo pudo rescatar a los 705 supervivientes que estaban en los botes salvavidas. Para los que cayeron al agua, la hipotermia fue casi instantánea. El descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 por Robert Ballard resolvió muchos misterios, pero también abrió nuevas preguntas. Se confirmó que el barco se partió en dos, algo que muchos supervivientes afirmaron, pero que la investigación oficial negó. También se analizaron muestras del acero del casco. Se descubrió que el acero de la época era más frágil a bajas temperaturas que el acero moderno, lo que pudo haber contribuido a la magnitud del daño. Otro factor que a menudo se pasa por alto es el fuego en sí, un incendio. Hay pruebas de que un incendio en una de las carboneras del Titanic estuvo ardiendo sin control durante días, incluso antes de que el barco zarpara. Este fuego habría debilitado el acero del casco, precisamente en la zona que luego fue impactada por el iceberg. Algunos expertos creen que si no hubiera sido por ese incendio, el casco podría haber resistido mejor el golpe. Se ocultó este incendio para no retrasar la salida del barco y evitar un desastre financiero y de relaciones públicas. Todo apunta a que sí han. Entonces, ¿qué pasó realmente con el Titanic? No fue un solo error, sino una cadena catastrófica de ellos. La arrogancia de creer que era insumergible,
la presión por la velocidad, la falta de binoculares, la insuficiencia de botes salvavidas y la mala gestión de su evacuación, la fragilidad del acero, un posible incendio debilitando el casco, la inacción del barco más cercano y, por supuesto, un iceberg en el lugar y momento equivocados. La historia del Titanic es una poderosa lección sobre la soberbia humana frente a la naturaleza. Nos recuerda que la tecnología más avanzada puede ser vulnerable a errores humanos y azares del destino. Los secretos que rodean su hundimiento, desde las decisiones en el puente hasta las teorías más conspirativas, solo añaden capas de fascinación a una tragedia que más de un siglo después sigue resonando en nuestra conciencia colectiva. Gracias por acompañarme en este profundo viaje a la historia del Titanic. Si te ha gustado este video y quieres seguir desvelando los misterios del pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué otro enigma histórico te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video.